Bien, realidades extendidas. Dentro de las realidades extendidas tenemos lo que es la realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, ¿sí? Entonces, cada una de estas es una tecnología. Cada una de estas y las combinaciones entre estas, a eso vamos a denominar realidades extendidas. ¿Qué es la realidad virtual? Bueno, cuando nosotros nos colocamos esas gafas o esos anteojos en la cabeza, eso quizás muchos de ustedes lo habrán visto, a eso llamamos realidad virtual. Ahora, ¿qué es la realidad virtual? Bueno, la realidad virtual podemos definirla como un entorno generado 100% por computadora que posiciona a los usuarios en escenas inmersivas o semi-inmersivas. Esta tecnología no es nueva, hace mucho tiempo que existe, pero en los últimos tiempos sí ha generado cambios importantes. Yo defino a la realidad virtual como que por medio de nuestros sentidos, y por medio de impulsos eléctricos que son recibidos por nuestros sentidos, nuestro cerebro lo que hace es percibir el entorno en el cual nos encontramos. Entonces, cuando nosotros nos colocamos esas gafas de realidad virtual, lo que estamos haciendo es engañar a nuestro cerebro, haciéndole creer que estamos inmersos en una realidad totalmente diferente. Esa realidad es totalmente generada por computadora. Entonces, mientras más impulsos eléctricos recibimos por nuestros sentidos, mayor es la inmersión del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día los dispositivos que encontramos comerciales, como el que ven en la imagen, afectan a la vista y afectan muchos al oído. Pero mientras más sentidos afectemos, mayor es esa inmersión, lo cual cuando empecemos a afectar el olfato y el tacto, el usuario va a sentir una inmersión completa dentro de esos entornos virtuales. Y ustedes me preguntarán, ¿y para qué sirve esto? ¿Dónde se utiliza? Bueno, la realidad virtual principalmente y hace mucho tiempo se usa en el entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Las primeras pruebas de realidad virtual se realizaron para el entrenamiento de los pilotos de avión. ¿Por qué? Obviamente que sería muy costoso subir a un piloto que no esté entrenado, porque corremos riesgo de perder una vida y de miles de dólares de lo que sale un avión. Lo cual es importante que al momento de que el piloto se suba al avión esté bien preparado. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Era con las gafas de realidad virtual, los pilotos se colocaban esas gafas de realidad virtual y se simulaba un entorno de la cabina del avión para que el piloto pueda practicar, pueda entrenarse con esa realidad virtual para que al momento de afrontar la realidad, que era sentarse arriba de la cabina de su avión, ya esté preparado. Ya había entrenado y tenía las horas suficientes para afrontar lo que la realidad le pedía. ¿Sí? Entonces, estos fueron los primeros desarrollos de la realidad virtual. Hoy en día, también una de las características importantes y fundamentales de la realidad virtual es el entrenamiento. ¿Sí? El entrenamiento en las industrias para trabajos riesgosos principalmente, o lugares donde no es de fácil acceso. Entonces, primero los entrenamos para que cuando tengan que afrontar la realidad estén preparados. ¿Sí? Este es uno de los principales. ¿Dónde se utiliza? Bueno, se utiliza, como les dije, en la industria, se utiliza en la salud, en la educación, en la aviación, bueno, en muchos aspectos. Obviamente que en el entretenimiento también hay muchísimos juegos. Siempre la industria del entretenimiento va por delante porque genera mucho dinero. Bueno, les voy a mostrar algunos proyectos que llevamos adelante con la Universidad Nacional del Litoral, tanto de la Facultad de Veterinaria como la Facultad de Medicina. Es unos videitos y también es como un resumen cortito
de varios proyectos, también hay uno sobre medicina, se los voy a contar. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo en el video? Hay varios proyectos que estuvimos desarrollando. Como les decía, lo que hacemos con la realidad virtual es hacer que el usuario esté inmerso en otra realidad. En uno de los primeros ejemplos que veían, lo que hacíamos es que el usuario esté inmerso, que el alumno esté inmerso adentro de una célula animal, ¿sí? Entonces, lo que hacía con las gafas de realidad virtual, estaba dentro de una célula animal y podía recorrer las diferentes partes, caminar por adentro de la célula de realidad virtual, incluso podía ver información de cada una de las partes. Después hay otro proyecto de la Facultad de Medicina donde se podían manipular lo que son los diferentes sistemas del cuerpo humano. Estuvimos trabajando también en un museo de anatomía, tanto de la Facultad de Veterinaria como la de Medicina. Y también había si prestaron atención, había un proyecto sobre salud. Este proyecto es de neurorehabilitación basado en ejercicios de neurociencias con realidad virtual. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto es un proyecto que estamos desarrollando en España, es bastante innovador. Lo que busca es que aquellas personas que sufrieron algún ACV y tienen dificultades en los miembros superiores, en la movilidad de sus miembros superiores, estas personas necesitan realizar una serie de ejercicios. Bueno, estuvimos trabajando con profesionales, con fisioterapeutas, donde mediante las gafas de realidad virtual lo posicionamos con una gamificación, haciendo esos ejercicios, obteniendo resultados como un juego, en los cuales van avanzando con diferentes niveles. Eso por un lado. Y después lo que hacemos es, no sé si vieron ahí el video de unas tostadas, es cómo prepararlas a esas personas que tuvieron dificultades en las movilidades de sus miembros superiores, prepararlas para que al momento de afrontar las actividades de la vida diaria, realmente ya estén entrenados, estén con confianza y que no sea por primera vez, ¿sí? Estas son algunas de las cositas que estuvimos trabajando en el área de salud, así que esto es realidad virtual, podemos trabajar en muchas áreas. El área de la educación, creo que hay muchísimo para hacer. Hay una frase que me gusta mucho, que es la percepción es el origen del conocimiento. Y si nosotros empezamos a entrenar a nuestros alumnos con estas tecnologías, creo que va a ser pero muy positivo. Bien, hablemos ahora sobre otra de estas realidades extendidas. Hablemos sobre realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Definimos realidad aumentada como a nuestra realidad aumentada con una capa virtual. Una capa virtual que la podemos visualizar a través de algún dispositivo electrónico, ya sea un teléfono celular o una tablet. ¿Dónde vemos o cuáles son los ejemplos más conocidos de realidad aumentada? Bueno, seguramente todos lo vieron, que son las historias de Instagram. Cuando nosotros abrimos la cámara en las historias de Instagram, que nos enfoca la cara en nuestro teléfono celular, y nos aparecen lentes o nos aparecen orejitas, bueno, eso es realidad aumentada. Y otro caso que seguramente escucharán hablar son el juego famoso Pokémon Go.
¿sí? Esos son ejemplos claros que seguramente escucharon y vieron de realidad aumentada. En la imagen tienen un ejemplo, eso es también es una aplicación que hicimos con la Facultad de Medicina, en la cual con realidad aumentada y con un teléfono celular lo que hacíamos es poder poner en el mundo real, como dijimos, una capa virtual. En este caso, la capa virtual es los diferentes sistemas del cuerpo humano. Entonces, podemos verlo, los chicos lo que pueden hacer es activar y desactivar cada uno de esos sistemas, incluso podemos rodearlo todos los sistemas y podemos incluso introducirnos. Si nos vamos acercando con el teléfono celular, eso que ustedes ven ahí virtual se queda paradito y nosotros podemos meternos adentro de cada uno de los sistemas. Vienen tenemos diferentes modos de hacer realidad aumentada. En este caso es sin marcador, o sea, no necesitamos nada, se realiza con teléfonos de alta gama, porque ya tienen algunos sensores como brújula, giroscopio, acelerómetro, etc. Y luego tenemos una realidad aumentada donde ya necesitamos un marcador. El marcador es eso que ustedes ven sobre la mesa. Estos también son algunos proyectos que hicimos con la Facultad de Medicina y con la Facultad de Veterinaria. Arriba, en la parte superior izquierda, vemos un corazón. Ese corazón, también abrimos nuestro teléfono celular, apuntamos hacia ese marcador y nos aparece arriba de la mesa ese corazón. Ese corazón está latiendo, tiene un corte transversal, lo cual los chicos lo que pueden hacer es ver cómo funcionan las válvulas del corazón, cómo abren y cómo cierran esas válvulas. En la parte superior derecha vemos también los diferentes sistemas del cuerpo humano. Abajo, en la parte izquierda, vemos lo que es la célula animal. También hicimos una experiencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la cual los chicos, más allá de poder hacerlo con realidad virtual, como lo vimos antes, podían hacerlo con realidad aumentada. La imagen que está en el medio es cómo funciona, hay una foto de esa actividad. Los chicos con una tablet apuntan hacia ese marcador y les aparece lo que es esta capa virtual, esta célula. Incluso se podían acercar, podían activar y desactivar diferentes capas, o si hacían clic sobre los componentes también tenían un estímulo auditivo donde les explicaba las características de cada una de los componentes de la célula animal. En la parte derecha vemos una oficina en la cual esa silla virtual, esa silla que ven es virtual. Esta es una aplicación de realidad aumentada que tampoco es nueva. Creo que una de las primeras las lanzó IKEA en España, en la cual podías ver cómo quedaba el sillón que ibas a comprar en el living de tu casa. Entonces podías comprar tamaños, colores, cómo iba a quedar con la decoración de tu casa, etc. ¿sí? Esto es realidad aumentada y algunos avances que se están llevando adelante y algunos proyectos en los cuales estamos trabajando. Realidad mixta. ¿Qué es la realidad mixta? Bueno, la realidad mixta es muy parecida a la realidad aumentada. La definimos como la combinación del mundo real aumentado con una capa virtual, visualizado a través de un dispositivo, pero acá es la diferencia, que con la realidad mixta vamos a tener interacción entre lo virtual y lo real. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos colocamos esos lentes que ven ahí, que son los HoloLens de Microsoft, o también puede ser con algún teléfono celular un poco más avanzado, es que vamos a tener esa capa virtual, pero lo que hace el dispositivo es reconocer y mapear nuestro entorno. Al mapear nuestro entorno, nosotros ese objeto virtual o esa capa virtual, por ejemplo, podemos posicionarla sobre la mesa, y si ese objeto se cae por detrás de la mesa, el dispositivo reconoce que hay una mesa, entonces dejamos de ver. ¿sí? Incluso si lo movemos, muchas veces reconoce la mesa y no podemos correrlo más de esa posición porque detecta que hay una mesa y no lo podés mover. Entonces ya hay una interacción entre lo real y lo virtual. El ejemplo, el dispositivo más avanzado sobre esto son las lentes, las gafas que ven en las imágenes, que es un dispositivo que está desarrollando la empresa de Microsoft y se llama HoloLens,
HoloLens 1 y ahora está saliendo nuevita las HoloLens 2. ¿Sí? Bien, esto es realidades extendidas, espero que les haya gustado, imagino que algo habrán conocido, no sé si todo.